papel de la JAL en los procesos de planeación y línea estratégica número 6, territorio y gobernabilidad del Plan del Desarrollo Local de la Comuna 5. Un saludo muy especial para todos los oyentes que nos escuchan hoy en nuestra radio Sinfonía. El día de hoy, en nuestro programa, estaremos hablando sobre el papel de las juntas administradoras local en los procesos de planeación y la línea estratégica número 6 del territorio y gobernabilidad en el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 5. El día de hoy me encuentro con Henry Lopera y Eduardo Córdoba, a Eduardo Córdoba es quien le voy a dar la palabra en este momento, quien nos estará hablando todo sobre el tema que trataremos el día de hoy. Un saludo muy especial para toda la mesa del trabajo. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Manuela. Qué rico estar de nuevo en otra emisión de estos programas que estamos hablando del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 5. Con un invitado más, Henry Lopera, que nos estará hablando de la línea 6 del Plan de Desarrollo Local, y también un saludo muy especial a Andrés Tavera, que es el máster en este programa. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, le quiero dar la cordial bienvenida al señor Henry Lopera. Bienvenido. Muchas gracias. También igualmente buenas tardes para todos y todas. Me place estar en este tipo de encuentros comunitarios, sociales, y sobre todo un tema que a mí me apasiona, que es el rol de las juntas administradoras locales, ya que es una entidad que a medida que va creciendo el tiempo, le van dando unas atribuciones o reconociendo unas atribuciones constitucionales y legales muy importantes que iremos en media hora ir más o menos escudriñando. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por compartir este espacio con nosotros. Bueno, Manuela, para entrar como en materia en este programa, de uno de los temas que se van a desarrollar es el papel de la JAL en el proceso de planeación. Aquí lo que tenemos que hablar, cuando hablamos de las juntas administradoras locales, tenemos que remitirnos inicialmente a la Constitución Política de 1991. Como bien hemos hablado en otros programas, la Constitución abre unos espacios de participación a los diferentes actores. Y dentro de la Constitución Política también mencionan a las juntas administradoras locales. Por tratarse Colombia, pues en el marco de la Constitución pasa a ser un Estado social de derecho, donde las JAL se encuentra dentro de la estructura de la rama ejecutiva y es el escenario más cercano a la comunidad, el cual tiene que mediar entre la institucionalidad del municipio y la comunidad. Entonces, las juntas administradoras locales se convierten en un escenario político y además un escenario que puede regular la participación de las comunidades dentro de la planeación del desarrollo. Específicamente en la Constitución Política, el artículo 318 nos habla de las juntas administradoras locales y nos definen dentro de este artículo unas funciones que las JAL deben de desarrollar en los territorios. Dentro de esas funciones, las que más se acercan al tema de la planeación en este artículo 318 es participar en la elaboración de planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas. Esto quiere decir que las juntas administradoras locales de cada comuna, al momento de elaborarse los planes de desarrollo municipal, deben de tener una incidencia importante para canalizar cada una de las iniciativas que se identifican dentro de cada comuna o corregimiento que representan cada uno de los ediles de la JAL. De igual forma, hay otra función que es formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión. Entonces aquí la JAL, como esa autoridad política que también tiene esa función ejecutiva, como lo menciona la Constitución Política, tiene la facultad de acercarse a las diferentes instituciones de la administración municipal o al mismo consejo municipal para canalizar esas propuestas de inversión que se pueden ejecutar en la comuna. Cuando hablamos de cuál es la finalidad de las juntas administradoras locales, podemos decir que dentro de otras opciones está proponer políticas públicas acorde a las necesidades
de sus territorios que deberán ser presentadas ante la administración pública o ante el honorable Consejo Municipal según a quien corresponda la iniciativa, ¿cierto? Entonces puede ser ante el Consejo Municipal porque las JAL hacen acuerdos locales, tienen una facultad muy parecida a lo que es el Consejo Municipal, donde se hacen unos acuerdos municipales. La JAL realiza acuerdos locales y a través de esos acuerdos locales puede llevar iniciativas que pueden ser canalizadas a través del Consejo Municipal o las entidades o secretarías del municipio. Otra de la finalidad es ser instancia de planeación para su respectiva comuna o corregimiento, liderando la elaboración y gestión de los procesos participativos del desarrollo local. Entonces aquí como instancia de planeación es importante el papel que cumple la JAL en los consejos consultivos comunales, representando y canalizando esa iniciativa y también articulando los planes de desarrollo local frente a lo que se priorice en este escenario, como son los consejos consultivos comunales, los cuales están regulados por el Sistema Municipal de Planeación. Otra ley que regula la JAL es la Ley 2086, que es la ley más reciente, salió en el 2021, en el artículo 120, nos habla de los actos de la JAL. Aquí los actos administrativos de la JAL se denominarán acuerdos locales, que es algo como relacionado a lo que les acabo de comentar hace un momento, por medio de los cuales se aprobarán, entre otros, los planes estratégicos de desarrollo, la aprobación y ajuste del ordenamiento territorial sectorial de la respectiva comuna o corregimiento, según el caso, elaborado por el Consejo Consultivo de Planeación de las comunas o corregimiento previamente revisado y viabilizado por la Secretaría de Planeación Municipal. Además de los planes de desarrollo de las comunas, serán insumos para la formulación de los planes de desarrollo municipal. Bueno, una vez teniendo todo este contexto y para ampliar más nuestra conversación, me gustaría dar paso a nuestro invitado Henry Lopera con la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona la descentralización administrativa en la ciudad y qué papel juegan las JAL en él? Muy bien, el tiempo no nos va a dar para hablar este tema que es bastante extenso y tiene bastantes cosas para ir redescubriendo. Hay un problema pues nacional desde la misma independencia, desde 1810, cuando se constituye este país. Entonces aparecen unas ideas centralistas desde Antonio Nariño y trae desde allá, desde Francia, la Constitución muy centralista y aparece otro actor, Camilo Torres, que estuvo por ahí en Estados Unidos y nos va a traer una Constitución descentralizada, conocida en la ciencia política como federal. Y de esas dos primeras constituciones en Colombia surge la primera guerra civil, conocida como la Patria Boba, que nos dicen, pues vean estos, nos sacan 300 años de dominio y enseguida no tienen definido cómo van a constituir su país. Y arranca una gran batalla en todo el país para poderlo formalizar y hacemos 16 constituciones, 16 guerras civiles, precisamente por el tema que haces de la descentralización. La Constitución del 91 intenta reconciliar este conflicto y en el preámbulo dice el país era una entidad descentralizada, pero es más teórica que en cierta forma de materializarse, porque tiene dos modelos en teoría política muy difícil de que se concilien, pero en ella se ha avanzado y entre ese avance está constituido precisamente las juntas administrativas locales en otorgarles unos poderes. Las JALes arrancan más o menos con un acto legislativo por ahí en 1968, luego les dan otras funciones en 1986 y luego la Constitución del 91 le da unas funciones a la 318 que ya empieza como a tener más forma. Hay una cosa que pronto en todo este argot, en todo este vocabulario, todo este lenguaje que se va adquiriendo para conocer realmente todo ese potencial que tiene la Junta de Administraciones Locales, habría que agregarle que el presupuesto participativo es una partida global. La gente no sabía que el PP es una partida global. Y si el PP es una partida global, pues ese artículo del 318, cuando dice distribuir las partidas globales del que les sea asignado, entró a ser polémico.
todos los años, y dele que si no tengo funciones, si tenemos funciones, que no me han asignado ninguno, y luego aparece una ley potente, muy potente, demasiado fuerte, que le va a dar a la JAL una función muy significativa, que es la ley 115-51 del 2012, que dice que la JAL distribuirá las partidas presupuestales, o sea, el presupuesto participativo, que lo aprobará con la mitad más uno del Consejo Consultivo. Ahí ya se empieza a construirse también en el lenguaje una discusión bastante fuerte en que si hay un consejo o dos consejos, que es el Consejo Comunal de Planeación, el Consejo Comunal Consultivo. Se arma un debate que todavía en la ciudad no se ha dado mucha claridad. La 2086, que es de este año, que sale este año en enero, dice que el Plan de Desarrollo Local se aprobará con el Consejo Comunal Consultivo. Mire que ya no me menciona el Consejo Comunal de Planeación. Entonces, pareciera ser que si hubieran dos consejos. A mi modo de ver, en mi opinión, sí hay dos. Uno que es el que planea, el que da insumos, como lo mencionaba Eduardo, que produce insumos, y el otro el que decide. Uno planea, el otro decide, porque no se puede ser juez y parte. Una cosa que escuchamos al personero diciéndolo, pero la norma lo tiene claro. Lo cual es que se pongan de acuerdo en que si hay una línea entre la planeación y entre la decisión. ¿Qué papel y qué rol juega la Junta de Administradores Locales en esa descentralización? Precisamente si ellos son los que aprueban el PDL, si ellos son los que aprueban el Plan de Desarrollo Local, y el Plan de Desarrollo en su concepto y en su definición es una herramienta de la planeación, pues lógicamente son las personas llamadas protagonistas a llevar la planeación. Y en el transcurso del programa iremos quebrando una palabra que también se pregunta mucho: ¿quién manda en los territorios? ¿Quién tiene el poder en los territorios? Y esa pregunta la vamos a ir construyendo, pero a través de algo muy importante. Anteriormente, cuando se hacía la pregunta ¿quién tiene más poder?, pues se acudía a la espada y se acudía a otra cantidad de instrumentos. Esta vez va a ir a las normas. Vamos a las normas, que fue la extensión de la guerra, o para algunos teóricos, o una herramienta muy fuerte de la política, el derecho, para regular este tipo de preguntas. Ya no habría que acudir a esas otras fuerzas que ya habrían de la naturaleza humana, que es el conflicto y la guerra, la violencia. Eduardo, hablemos un poco sobre las perspectivas de la JAL en la planeación del desarrollo local. Muy bien, Manuela, para hablar de las perspectivas, yo me remito al libro La planeación participativa, una apuesta de ciudad. Ahí nos hablan como de algunas visiones que tienen para la JAL, para poder desarrollar como ese papel de articulación política y participativa en el territorio. Dentro de esas perspectivas hablamos de reglamentar en las ciudades el trabajo de las JAL, del cual se puede relacionar con todo este marco normativo, ¿cierto? Que se acoge al Estado Social de Derecho, que es algo que nos hablaba ahorita Henry. Cumplir con las funciones asignadas en el artículo 318 de la Constitución Política. Ahí hay unas primer enunciado como de actividades o funciones que son propias de este escenario o de estos actores del Poder Ejecutivo. Promover la participación de los líderes comunitarios. De hecho, actualmente se está realizando un trabajo acompañando a la Junta Administradora Local de la Comuna 5, donde se están abriendo estos espacios, por ejemplo, como la asamblea que se desarrolló, donde se tuvo la oportunidad de invitar a los presidentes de la Junta de Acción Comunal de los barrios de la Comuna 5 para poder canalizar pues como todas esas problemáticas y necesidades que se ven en el territorio y de alguna forma avanzar en la gestión. Apropiarse y comprometerse en la disposición constitucionales y legales, lo regulado pues a través de la Constitución, de la Ley 136 y de la Ley 2086. Potenciar la confianza de que las comunidades vienen depositando en los ediles, mejorando la comunicación y la información. Este factor es muy importante, ¿cierto? Porque muchas veces los ediles realizan actividades, funciones, trabajo participativo, trabajo de gestión, pero se pierde porque no se da a conocer y llega pues como a las comunidades o a la institucionalidad para poder identificar cuál es la gestión que realizan.
promover los procesos de organización, participación y toma de decisiones democráticas que legitimen el trabajo de las JAL. Y la JAL es la instancia más cercana para la vivencia política, porque recordemos que las personas que llegan a la JAL llegan por votación, entonces también representan algunos partidos políticos, entonces es ahí donde se vive como el escenario el escenario político más cercano a la comunidad. Al momento de nombrarse las JAL se deben de ganar una dinámica permanente de trabajo y comunicación con las comunidades, y también es importante el relevo que realizan las JAL por cada periodo que se está desarrollando, ¿cierto? Entonces ahí el llamado es a trascender los intereses personales o los intereses de un momento histórico de la JAL en el territorio, y también pensar como en los futuros ediles, de forma de que se puedan hacer de pronto procesos de empalme o procesos de comentar o de informar cómo ha sido la gestión de la JAL de un momento, y dar pues como ese traslado de información a los nuevos ediles que van a llegar al territorio. Henry, ¿nos puedes regalar por favor un contexto de cómo está estructurada la denominada línea estratégica número 6, territorio y gobernabilidad, que es la línea del Plan de Desarrollo Local de nuestra Comuna 5? Hay un resumen del PDL, pues aquí la estructura del Plan de Desarrollo Local. En la Comuna 5, no en todas partes es igual, está hecho por unas líneas. Estas líneas, la sexta en la que estamos abordando hoy es territorio y gobernabilidad. Este tiene 2 componentes, 5 programas y 15 ideas de proyectos. Aquí lo más importante para entender la estructura del Plan de Desarrollo Local es entender qué es una idea de proyecto. Más que sí es importante tener en cuenta que en esta línea está toda la gobernanza de la comuna, donde está la Junta Administrativa Local. La Junta Administrativa Local es transversal a todas. Aquí donde está el CCP, donde están las juntas de organizaciones comunales, donde está todo el trabajo de liderazgo, todo el trabajo de redes, todo el trabajo que tiene que ver con la gobernabilidad precisamente de la comuna. Pero aquí es muy importante tener en cuenta es las ideas de proyectos, que si bien él tiene aquí componentes y programas, estos no son fijos, es decir, no son elementos que solamente están escritos con unos costos o unas financiaciones para 4 años, no. Ellos son simplemente unas guías, unas ideas que se tienen para 12 años. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Municipal, que tiene a 4 años y tiene costos, no tiene ideas de proyectos, sino que tiene proyectos. ¿Por qué? Porque estos sí tienen un programa de ejecución de 4 años y tiene que ser guiados por ese plan de desarrollo, lo que dice ahí exactamente. Mientras que estos que son a 12 años, se mencionan son ideas de proyectos. ¿Para qué? ¿Y por qué? La razón. Porque si no fuese así, no podríamos incluir ni recoger insumos, que es una de las etapas del presupuesto participativo. ¿Para qué se recoge insumos si el proyecto ya está? ¿Para qué se hace una socialización de ajustes si los proyectos ya están? Entonces le dicen, no, los proyectos no están. Lo que existen son ideas de proyectos alrededor de unos programas, alrededor de unos componentes, alrededor de unos nortes, de unas perspectivas que hizo la comunidad a 12 años. No es fácil hacerlo, porque cada 4 años los alcaldes vienen y cambian en su plan de desarrollo la estructura de ese plan, y a veces no tiene una conversación con estos planes de desarrollo local. Y en esas conversaciones, precisamente la Comuna 5 en una de ellas pidió que se actualizara. Eso es otra cosa que en el tiempo tendría que mejorarse, precisamente porque esas estructuras cambiantes no habrían las conversaciones y no tendría casi que validez todo ese texto tan amplio, sino más bien las ideas de proyectos que habría que apuntarles. Las ideas de proyectos que permite que usted recoja insumos alrededor de una idea, y alrededor de esa idea, esos insumos que hablan de los problemas de ese momento actualizado, se pueda convertir en un proyecto que solucione un problema actual.
de prospectiva, mientras que los planes de desarrollo son solamente los que programaron y planearon para esos 4 años efectivamente y solamente. Pero antes de eso, quería hacer otra cosa más del tema de la Junta de Amistades Locales, porque en el PDL sí, Eduardo creo que tiene más dominio sobre él. Yo lo tengo más en términos generales, no a la letra menuda, sino más bien a lo que son las ideas de proyectos. Muy importante. Entonces, una cosa para tener en cuenta es que a la Junta de Amistades Locales, cuando sale la 1991, la 318, y dice que se podrán constituir las localidades en comunas y constituir una Junta de Amistades Locales, no se reglamentaron. Y como no se reglamentaron, la gente pensó que era otra especie de consejo en las comunas. Y que como era una especie de consejo chiquitico, entonces el consejo municipal el que debería reglamentarlo. Y precisamente saca el acuerdo 25 del 91 y lo reglamenta. Y resulta que en la ley 136 del 94, 3 años después de la Constitución, se empieza a reglamentar una cantidad de cosas que no existían, como la ley de participación ciudadana, la 134, y la ley del régimen municipal, donde le dan unas funciones más amplias a la Junta de Amistades Locales. Es la ley 136 del 94 a partir del artículo 131, y ahí dice una cosa muy importante: la JAL se dará su propio reglamento. La JAL la que se reglamenta, porque el acuerdo 25 inclusive tiene unas contradicciones ahí con respecto, y la JAL no es, no tiene una dependencia, ni el consejo, ni el alcalde, ni la administración, ellos no lo reglamentan. Sí deben de trabajar, como lo dice, como una junta administradora, que juntos deben de planear la ciudad. Inclusive lo que decíamos ahora, la pregunta no es quién tiene más poder, sino qué función le da la Constitución y la ley. No es quién manda más, sino la ley y la Constitución, qué funciones le da en esta línea 6 de gobernanza, a quién se les atribuyen ciertas cosas y a quién no se le atribuyen. Es decir, la asocomunal tiene unas funciones. Entonces no podíamos decir que en esas funciones de asocomunal la JAL manda más, no. En aquellas cosas que la Constitución le dé claridad y tenga que inmiscuirse en asuntos que tenga que ver con los asuntos comunales, lo puede hacer solamente. Porque miremos una gran diferencia que hay que tenerla en cuenta en estos debates o en estas discusiones, en estos foros o conversatorios. Es que la Junta de Administradores Locales en la parte del Estado es un servidor público, mientras que las comunales, el CSP, los otros actores, ni siquiera algunos contratistas son servidores públicos. Eso ya les da una diferencia grandísima para que nos den un significado ahí fuerte de las funciones de la JAL en las localidades. Si es verdad que por allá hay un concepto que no es muy claro, que es de la rama ejecutiva, tiene más porque no ejecuta, no administra, simplemente llega a acuerdos, a concertaciones con las comunidades, pero la ejecución la sigue en manos de la verdadera ejecutiva, que es la del alcalde y los secretarios de despacho. Ellos lo que hacen es, en la planeación y aprobar el plan de desarrollo local, movilización ciudadana, y en el presupuesto participativo, que es una partida global, es la gran incidencia, es la Junta Administradora Locales, que es la que la aprueba. Que si es verdad que dice con la mitad más uno del Consejo Comunal consultivo, por eso le colocan la palabra consultivo. ¿Y por qué la palabra consultivo? Porque es una ley ordinaria. Porque si le colocan, se aprueba literal como si lo aprueba la Junta de Administradores Locales, tendría que ir a una ley estatutaria, entonces habría ahí un rango de inconstitucionalidad. Entonces le colocan la palabra consultivo porque realmente el que tiene esa facultad es la Junta de Administradores Locales, además por su calidad de servidor público y porque se acerca mucho más a la rama legislativa que a la ejecutiva. Pero ahí está, pues, en la discusión. Entonces, en esta sexta línea de gobernabilidad, si la gobernabilidad es el liderazgo, es decir, la línea sociocultural, la línea económica empresarial, la línea ambiental, la línea físico-espacial, la línea político-institucional, esta sexta línea es la que le da la dirección o la guía
o la que le proporciona además más elementos de la planeación a todo el plan de desarrollo local. Y en esta gobernanza está arriba, en la cúspide, no queriendo decir que son los mandamás, que eso no es el término adecuado en este trabajo político, administrativo y comunitario, sino que está en la cúspide, en la línea, en las funciones que le otorgan la Constitución y la ley. Henry, cuéntenos entonces también cómo se ha avanzado en la gestión y realización de programas y proyectos de esta misma línea número 6. Lo que pasa es que el plan de desarrollo local, si bien es la herramienta de guía, como decir la constitución pequeñita de la comuna, que es la guía, el norte, no solamente en la materialización o el desarrollo del territorio, sino también en lo político, sino también en lo social, también en lo comunitario, se lo dieron mucho como si fuera PP, como si presupuesto participativo fuera ese instrumento que gestiona todos los recursos para que se lleve o se materialice el plan de desarrollo local. Entonces ahí partimos de algo que había que trascender, ¿cierto? No lo vamos a poner como que ahí hay un problema o que alguien se ha equivocado, no vamos a decirlo en los términos que el lenguaje no lo supera todo, a pesar de que es un medio comunicativo eficaz, no logra decir aquella cosa que podrían desentrabar las cosas. Entonces lo han dado mucho a PP, no han trascendido que el plan de desarrollo local también tiene otras fuentes de financiación, pero no es tan fácil, hay que ser más recursivos también, hay financiación internacional. Otra cosa que carecen mucho los PDL y carecen porque las JALES para mí en los retos de prospectiva, las JALES no tienen una unidad administrativa fuerte, una unidad técnica que los acompañe fuertemente. La única parte que tienen es por allá en las funciones del alcalde, en la ley 1551, en la ley 136 y 1551, que es el apoyo logístico, pero tiene una unidad fuerte donde podríamos tener estadistas, donde pudiéramos tener unidades sociales, unidades de derecho, para que puedan hacerles indicadores a los planes de desarrollo local. Entonces es muy difícil decir cuántos porcentajes o qué indicadores o cuánto ha aumentado la línea, porque no existen estos elementos o instrumentos que nos produzcan estos indicadores. Lo que sí podríamos decir como único indicador es cada año esta línea está en la cobertura de derechos. O sea, esta línea siempre entrará en presupuesto participativo, en las ideas de proyectos, en la cual se le recogen insumos y en la cual se le materializan los recursos para que sean ejecutados. No entra en el programa de ejecución año tras año como las otras. Esta entra por derecho propio, entonces la única medición que podríamos tener es cada año qué recursos se le han inyectado en estos fortalecimientos. Que a mi modo de ver, inclusive son muy mínimos, son tan mínimos que arrancan pues las batallas con las otras líneas y con los otros actores de por qué la Junta de Administradores Locales tienen 150 millones en el plan de trabajo, porque tiene 200, 250, que eso es mucha plata, y realmente para la labor y las funciones constitucionales y legales es muy poquito dinero, porque tiene que construir un equipo de trabajo que pueda hacer medición a la pregunta que tú me haces en cuánto presupuesto o qué indicadores podríamos decir que esta línea ha crecido o no. Lo único crecimiento que podríamos decir es los recursos que se le han inyectado año tras año en los fortalecimientos y siempre se quedarán cortos. Eduardo y Henry, ahora para concluir nuestro programa, démosle una conclusión o una reflexión a todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy sobre la importancia de esta línea estratégica número 6, territorio y gobernabilidad del PDL en la Comuna 5. Bueno, yo creo que esta línea está muy relacionada al tema de los mecanismos de participación, ¿cierto? Habla de territorio y gobernabilidad. Entonces, en cuanto a territorio, ya hemos pues como hablado de cómo está estructurada la comuna, cuáles son los barrios, cuál es el tema demográfico también. Pero en gobernabilidad se enfoca mucho al tema de participación ciudadana, a que las mismas organizaciones del territorio sepan cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana y también la participación comunitaria, ¿cierto? Esa participación comunitaria es abrir esos espacios a las organizaciones de base, a que esas organizaciones de base tengan clara cuál es su visión, su misión, cuáles son sus objetivos
para poder incidir como de alguna forma en esos espacios de toma de decisiones de la comuna y también a nivel municipal a través de la gestión, ¿cierto? Y los mecanismos de control que también se tienen que fortalecer para poder hacer seguimiento a la inversión del recurso público, tanto de la comuna como del nivel municipal. Para mí, bien lo que dice Eduardo, que una de las funciones principales de la JAL es la movilización ciudadana. A ellos es a los que se les está dado esa función en las comunas. Entonces, si esta línea habla de la participación ciudadana, lo más importante es la articulación. La palabra pues que a nosotros nos ayuda mucho cuando estamos encartados en los discursos, sino que diga propender o diga articular y ya ahí se nos va una cantidad de discurso. Pero aquí se aplica totalmente la articulación, pero pensando en la JAL y dejar esa pregunta que yo siempre generalmente cuando hago estas conversaciones es abordarla. ¿Quién manda? ¿Quién manda en la comuna? ¿Quién es el que manda? Y esa pregunta nos lleva a problemas que si el poder lo tiene el CCP, que si el poder lo tiene eso comunal. Es articulación. Y las funciones legales y constitucionales las tiene la Junta de Administradores Locales. Uno tiene que reconocer eso. ¿Y qué hacemos? Pues cultura política. Si no te gustan, esos son. Pues elige otros y cada 4 años, porque estos sí tienen toda la reglamentación, inhabilidad, incompatibilidades que tienen todas las corporaciones públicas, las otras no. Tenemos senadores que aprueban 168, 170 billones, tenemos concejales que aprueban 4 billones, y aquí solamente en la comuna, Eduardo, ¿cuánto es? De 12.000, 13.000 millones. Entonces, con 13.000 millones en una comuna tenemos una cantidad de problemas y divisiones, porque tal vez no nos parezca, pues hay que ir a la cultura política. Mire que son 168 billones y ahí hay una cantidad de senadores con todas las dificultades que dicen, que tienen carros, pero que no les alcanza 30 millones para la gasolina, que tienen acceso a unas unidades, unas hoteles grandísimas, pero que no les alcanza, que se ganan 35 millones de sueldo, pero 35 millones de sueldo, y son casi 117, 115 senadores, una millonada. Si vamos al consejo, que vemos personas que no son las más preparadas, pero ahí están. Entonces, la idea es cultura política y articularnos a lo que tenemos. Y si a los 4 años no le parece, pues hagan un esfuerzo de cultura y postúlese. Pero la JAL tiene unas funciones legales y constitucionales y no es a punto de gritos, ni de regaños, ni diciendo palabras inadecuadas o imprecisas inclusive, o acusaciones que no vienen al caso, que hacen banal e inocuo las discusiones, cuando precisamente lo que están llamados ellos es a la planeación del territorio para que se vuelva más óptimo los recursos tanto humanos como materiales. Nuevamente muchas gracias, Eduardo, Henry, por compartir este espacio con nosotros, a todos nuestros oyentes por estar siempre conectados. Sinfonía Radio.